La tarjeta. La tarjeta, ¿por qué la tarjeta? Pero si salgo y primero. Ah, hay un perrito por ahí. ¿Cuál fue el perrito? A mí me encantan los perritos. ¿De quién fue el perrito? La profesora Rosita, creo, ¿no? Bueno, entonces, mientras vamos dando tiempo que sus compañeros, los docentes se vayan uniendo, ¿ya? Preguntarles, ¿tienen consultas, comentarios hasta este punto que hemos llegado, profesores? ¿Preguntas, consultas, comentarios, profesores? ¿No? Ya. Entonces, vamos a continuar con el tema porque el tema es bastante largo y ya saben que cuando ustedes me consultan algo, yo me explayo y si por ahí hay alguna pregunta nos vamos a quedar sin tiempo para lo que viene hacia adelante. ¿Ya? El objetivo hoy día es tratar de completar lo de reacciones químicas y lo de estequiometría en la medida de lo posible. ¿Ya? Ya, entonces, ¿ninguna pregunta, ninguna consulta, ningún comentario, profesores? Profesora Leti, ¿quiere consultar algo? Había desactivado mi audio, profesor, disculpe. Ah, no, con toda la confianza del mundo, por favor. Si quieren consultar algo, sientan la libertad de encender su mic. ¿Ya? Bueno, entonces... Bueno, me gustaría que acá esto nos explique, no tanto considerando que claro, somos docentes del arte. Bueno, mi caso, ¿no? Yo hablo por mí. Esto más he venido desarrollando las clases en primer y segundo, tercero, cuarto y quinto, no. Entonces, como que
estoy, digamos, un poquito alejada de contenidos, ¿no? Claro, sí, ¿no? Pero no en su totalidad. Y me gustaría, bueno, que nos explicara como que nosotros somos los estudiantes y ustedes los docentes. Esa era mi opinión. Ah, ya, sí, bueno, está bien, ¿no? O sea, un poco para matizar, ¿no? Eh, a ver, lo hago en el sentido un poco de matizar, porque en realidad estas presentaciones que hago con ustedes, ¿sí? Son presentaciones que yo trabajo con mis alumnos a nivel, a veces preuniversitario, ¿ya? Pero el contexto teórico que les doy es un contexto un poco más amplio, no solamente el de los alumnos, porque a diferencia de los alumnos que ellos tienen como objetivo únicamente el examen de admisión, el objetivo de ustedes es un objetivo mucho más amplio, ¿no? Entonces, por esa razón, además de darle la parte básica, trato de desarrollar un poquito más, profundizar un poquito más, ¿no? Sin tratar de explayarme al máximo, porque si no, no nos daría el tiempo tampoco, pero sí, justamente va por ahí la idea, tratar de desarrollar ambos aspectos, no solamente lo básico, sino también un poco más para despertar el interés de ustedes a seguir leyendo, ¿no? Que es bastante importante a nivel de ciencia, ¿ya? Entonces, ahora, y si tienen cualquier comentario, por favor, adicional, mucho gusto, por favor, así sientan la libertad, ¿no? Por eso la profesora Carmen creo que quiere intervenir por ahí. No, profesor. Muy bien, entonces continuemos, ¿ya? Entonces, veamos. Ahora vayamos al concepto de energía de activación, ¿ya? La energía de activación es un término muy importante, ¿ya? Porque la energía de activación va a permitir justificar que ocurra o no ocurra una reacción química, ¿ya? La energía de activación va a permitir de que el proceso se dé o no se dé en términos de que yo pueda alcanzar ese mínimo de energía. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí al contenido energético de los reactivos, el contenido energético de los productos, necesito saltar esta barrera para poder llegar al producto. Y si yo me encuentro en este estadio como reactivo, necesito esta barrera para alcanzar, llegar a ser producto. Entonces, la energía de activación es la mínima energía que se necesita para alcanzar este estado, que se llama estado o complejo activado. ¿Y por qué les hago mención a esto? Porque, bueno, las reacciones catalíticas son reacciones en donde nosotros vamos a alterar la energía de activación, ¿ya? Si bien es cierto, cuando nosotros trabajamos con nuestros estudiantes, decimos, una reacción catalítica es una reacción donde está un catalizador, una sustancia que hace que la reacción aumente o disminuye su velocidad. Pero bueno, hasta ahí es sencillo, ¿no? Un catalizador incrementa la velocidad de la reacción o disminuye la velocidad de la reacción. Pero, ¿qué hay más allá de que aumente o disminuya la velocidad de la reacción? El que aumente o disminuye la velocidad de la reacción va a estar relacionado con el mecanismo de la reacción y la energía de activación propiamente dicho, ¿ya? Lo que hace un catalizador es modificar la energía de activación de una reacción química, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una reacción que normalmente sigue este camino o sigue este proceso, el de la línea azul, ¿ya? Cuando yo agrego un catalizador al sistema, el catalizador lo que va a hacer es llevar al proceso por este camino que está acá. Y si nos damos cuenta, ir por este camino significa llegar más rápido a mi objetivo. ¿Y por qué llego más rápido a mi objetivo? Porque lo que ha ocurrido es que la energía de activación del proceso original ha disminuido. Cuando se reduce la energía de activación, la reacción se hace más rápida. Y eso pasa cuando se agrega un catalizador. El catalizador es una sustancia que en pequeñas cantidades hace que se reduzca la energía de activación de un proceso químico y la reacción sea más rápida. ¿Ya? Es como que el catalizador te lleva por un atajo. Algo como que, oye, mira, estamos aquí y queremos llegar acá.
vamos por este camino, pero mejor vamos por este en donde llegamos más rápido. Entonces el catalizador lo que hace es ser como tu guía, ¿no? Al ser tu guía te dice, mira, yo te llevo de aquí hasta acá, pero aquí te suelto, porque tengo que seguir haciendo que otros lleguen al mismo objetivo. ¿Y qué te quiero decir con eso? Te quiero decir que el catalizador no es una sustancia que se consuma o se forma durante una reacción química, ¿ya? En el papel, ¿ya? La cantidad de catalizador que ingresa a un proceso químico debería mantenerse constante a través del tiempo, en el papel, ¿ya? Pero en la realidad no hay un proceso 100% eficiente y la actividad del catalizador empieza a disminuirse hasta que ya no es eficiente. Entonces, se tiene que cambiar al catalizador. Pero mientras funcione el catalizador, lo que hace es llevar la reacción, ¿no?, por un proceso que tiene menor energía de activación. Eso es cuando una reacción es muy lenta. Pero cuando una reacción es muy rápida, por ahí podría convenir más bien reducir la velocidad de la reacción. O sea, si yo sé que una reacción es muy rápida y no la voy a poder controlar y puede ser incluso hasta peligrosa, yo lo que hago es limitar la velocidad de la reacción agregando un catalizador que recibe el nombre de inhibidor, ¿ya? Antiguamente se utilizaba el término catalizador positivo o catalizador negativo, pero es preferible utilizar el término catalizador cuando se incrementa la velocidad de la reacción e inhibidor cuando se reduce la velocidad de la reacción. Catalizador se incrementa la velocidad, inhibidor se reduce la velocidad. ¿Y por qué el inhibidor reduce la velocidad de la reacción? Porque el proceso normal que sigue este camino se ve afectado por el catalizador y el catalizador lo que hace es llevarlo por un camino más largo. Incrementa la energía de activación y al incrementar la energía de activación hace que el proceso sea más lento. ¿De acuerdo? Entonces, así es como funciona un catalizador. Un catalizador es una sustancia que en pequeñas proporciones modifica el mecanismo de la reacción, modifica la energía de activación y por lo tanto modifica la velocidad de una reacción química. ¿De acuerdo? Hasta aquí, profesores, preguntas, consultas, comentarios. ¿Nada? ¿Todo bien? Con toda confianza, por favor. ¿Ya? Bueno, ahora, las siguientes reacciones son las reacciones de combustión. ¿Ya? Las reacciones de combustión pueden ser de dos grandes tipos, combustión completa o combustión incompleta. ¿Ya? Y entra a tallar hasta 3 componentes. ¿Ya? Lo normal es que nosotros hablemos de 2 componentes, el combustible y el comburente. Pero cuando ustedes hablan, por ejemplo, de seguridad industrial o seguridad en casa, siempre se habla del triángulo de fuego, ¿no? El triángulo de fuego no es otra cosa que el combustible, el comburente y el agente que inicia el proceso. O sea, porque yo puedo tener el combustible, puedo tener el comburente, pero si no tengo un agente que inicia el proceso, yo no voy a tener una reacción de combustión. Por eso típicamente se habla del triángulo de fuego. En una reacción de combustión ocurre algo similar. Yo tengo un combustible, yo tengo un comburente y se da inicio a una reacción debido a una mínima energía de activación, que puede ser una pequeña chispa y ocurre el proceso, ¿ya? El combustible típicamente va a ser de naturaleza orgánica. No necesariamente tiene que ser orgánico, pero por efectos de química general, casi siempre va a ser de naturaleza orgánica. Ya quiere decir, el compuesto tiene carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno en su composición. Y el comburente va a ser el oxígeno, ¿ya? Típicamente el oxígeno del aire, ¿ya? Y dependiendo de la concentración del oxígeno, yo voy a tener diferentes tipos de combustión. Por ejemplo, una combustión completa ocurre en un ambiente rico en oxígeno, donde hay mucho oxígeno. Por ejemplo, en el caso de la cocina a gas, ¿no? Gas natural o el gas propano, ¿no? La llama es de color azul. ¿Debido a qué? Debido a la alta concentración de oxígeno. Incluso en muchos casos se agrega oxígeno dentro del balón de gas para promover la combustión completa. Una combustión completa genera llama de color azul y no produce residuo carbonoso. Por eso las ollas no se negrean cuando uno cocina a gas. Pero sí se negrea cuando uno cocina a querosene, uno cocina a carbón, uno cocina a leña.
¿Debido a qué? Debido a dos cosas. Uno, que hay deficiencia del oxígeno. Dos, que el combustible que estás utilizando no es un combustible que es fácil de quemar, ¿no? Y por eso se genera una llama de color amarillo. E incluso cuando hay muy poco oxígeno, se generan los llamados humos negros. Si ustedes escuchan el término humos negros, se refiere a la producción de hollín, de carbón elemental, como producto de una combustión incompleta. Se produce un residuo carbonoso. Pasa cuando cocinamos a leña, cuando cocinamos a querosene o cuando cocinamos a carbón, las ollas se negrean. Es por el residuo carbonoso, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los dos tipos de reacciones de combustión, la combustión completa y la combustión incompleta. La combustión completa siempre va a generar dióxido de carbono, siempre, ¿ya? Y la combustión incompleta va a generar o monóxido de carbono o va a generar carbono elemental. Esto es lo que conocemos con el nombre de hollín, ¿ya? Lo que negrea las ollas. Y el monóxido de carbono es el llamado gas de la muerte dulce, ¿no? O el gas de la muerte dulce, en principio. Porque te mueres y no te das cuenta que te has muerto. El principal síntoma de envenenamiento con monóxido de carbono es el sueño. Te quedas dormido y nunca más te vuelves a despertar. Y es el efecto que provoca el monóxido de carbono. Es un gas en extremo peligroso. No tiene color, no tiene olor, no tiene sabor. El único síntoma de envenenamiento con monóxido de carbono es el sueño. ¿Y ocurre por qué? Porque cuando se tiene el monóxido de carbono, ¿ya? Y el oxígeno en el aire, la hemoglobina, en vez de unirse al oxígeno para realizar el intercambio gaseoso dentro de nuestro cuerpo, la hemoglobina se une al monóxido de carbono para formar carboxihemoglobina. Entonces, al no ocurrir el efecto de intercambio gaseoso, no se elimina el dióxido de carbono en nuestro cuerpo y el síntoma es el sueño. Te quedas dormido, ya no te despiertas jamás. Por eso es importante, siempre que se cocine a leña, siempre que se cocine a carbón, ¿no? O se cocine a querosene, tener un espacio abierto, un espacio muy ventilado. Porque si no hay ventilación, el monóxido de carbono puede ser un veneno fatal para las personas que se encuentran dentro de un lugar que está cerrado. ¿Ya? Reacciones de combustión. Hasta acá, profesores, ¿alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario antes de entrar a la parte de reacciones redox? ¿Preguntas, consultas, comentarios? No. Entonces, vayamos ahora. Las reacciones del tipo redox, ¿ya? Las reacciones del tipo redox son reacciones en donde va a ocurrir transferencia de electrones, ¿ya? Una reacción redox, o la palabra redox, proviene de la unión de dos frases o dos términos. Red, que significa reducción, y ox, que significa oxidación. La reducción es ganancia de electrones. La oxidación es pérdida de electrones, ¿ya? Cuando ocurre una oxidación, es un proceso en el cual se pierde electrones y aumenta el estado de oxidación. Mientras que en la reducción hay ganancia de electrones y disminuye el estado de oxidación, ¿ya? Entonces, oxidación aumenta el estado de oxidación, reducción disminuye el estado de oxidación. Por ejemplo, ¿ya? Siendo realistas, ¿no? Yo tengo zinc metálico, ¿ya? Zinc metálico. Y si el zinc metálico se convierte en zinc más 2, ¿qué significado tiene este zinc con carga más 2? Por favor, ayúdenme. ¿Qué significado tiene este zinc con carga más 2? ¿Qué me puede decir de esto? Que está perdiendo oxidado. Ya oxidado, sí, pero en términos más sencillos, ¿qué significado tiene esta carga más 2 para el zinc? Que ha perdido 2 electrones. Muy bien, profesora Güell, ha perdido 2 electrones. ¿Quién ha perdido 2 electrones? El zinc. O sea, en la vida real, ¿ya? Yo tengo el zinc y si el zinc ha perdido 2 electrones, se convierte en zinc con carga más 2. Por lo tanto, esta sustancia va a sufrir el proceso de oxidación, ¿ya? Y lo que voy a tener como resultado es su forma oxidada, ¿ya? Y
como consecuencia se pierden 2 electrones. Pero los 2 electrones que se pierden tienen que llegar a algún lugar, porque sabemos que la materia desde el punto de vista eléctrico es neutra, entonces no puede haber acumulación de cargas en un sentido o en otro sentido. Entonces, el zinc pierde sus 2 electrones, y esos 2 electrones terminan siendo ganados por alguien. ¿Quién es ese alguien? El azufre. ¿Qué significado tiene esta carga -2 para el azufre, profesores? O profesoras, perdón. Hoy día es el público femenino. Que ha ganado 2 electrones. Ha ganado 2 electrones. Excelente, profesora Wendy. Ha ganado 2 electrones. Entonces, si esta especie ha ganado 2 electrones, el azufre ha ganado 2 electrones, que son los de acá. Estos 2 electrones son los que provienen de la oxidación del zinc. Entonces, lo que está pasando en realidad es una transferencia de electrones. ¿Qué significa una transferencia de electrones? Que el zinc le transfirió estos 2 electrones al azufre, de tal manera que el zinc los perdió y el azufre los ganó. ¿Ya? Entonces, voy a tener 2 procesos que ocurren simultáneamente. El proceso de oxidación, en donde hay pérdida de electrones, y el proceso de reducción, donde hay ganancia de electrones. La sustancia que pierde electrones es la sustancia que se oxida y da origen a la forma oxidada. La sustancia que gana electrones es la sustancia que se reduce y da como resultado a la forma reducida. La sustancia que se oxida provoca la reducción. O sea, si yo me voy a oxidar, voy a provocar la reducción de alguien o de otro algo, ¿no? Entonces yo, al oxidarme, produzco la reducción. Soy el agente reductor. Y la otra sustancia, al reducirse, está provocando mi oxidación. Por lo tanto, es el agente oxidante. ¿De acuerdo? Entonces, se utilizan muchos esos términos, ¿ya? A nivel de todo, a nivel de examen de admisión, a nivel de exámenes, se utilizan muchos estos términos para tratar de confundir a los estudiantes, ¿ya? Porque hay que tener claro cuáles son los términos. La sustancia que se oxida da la forma oxidada y es el agente reductor. La sustancia que se reduce da la forma reducida y es el agente oxidante. Yendo un poquito más en detalle, ¿ya? Las reacciones redox pueden ser de 3 grandes tipos. Redox intermolecular, redox intramolecular o redox de desproporción, dismutación o autooxidorreducción. ¿Ya? Se dice redox intermolecular cuando la sustancia que se oxida y la que se reduce son sustancias diferentes y están en diferentes compuestos. Por ejemplo, el zinc se oxida, el hidrógeno se reduce. Bien, es lo típico, ¿no? En el redox intramolecular, fíjense, el oxígeno se oxida y el cloro se reduce. Está pasando lo mismo que en lo de arriba, solo que la diferencia es que la sustancia que se oxida y la que se reduce está dentro del mismo compuesto. A diferencia de este caso, donde la sustancia que se oxida y la que se reduce están en compuestos diferentes, en el redox intramolecular, la sustancia que se oxida y la que se reduce está dentro del mismo compuesto. Por eso se llama redox intramolecular. Mientras que en este último caso, en el redox de desproporción, ¿ya? La sustancia que se oxida y la que se reduce es la misma. Por ejemplo, el cloro es el que se reduce y el mismo cloro es el que se oxida. Por esa razón se llama redox de desproporción, dismutación o autooxido-reducción. ¿Ya? Entonces, con esto hemos completado la parte teórica de ello, ya avanzado un poquito ligero para poder completar todo el objetivo. Les pregunto, ¿consultas, comentarios hasta este punto para poder empezar con la parte de aplicaciones? Profesor, una consulta esto. Entonces, a lo que voy observando acá es que el metal tiende a oxidarse y el no metal tiende a reducirse.
Sí, 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 típicamente va a ser eso. Estoy observando. Sí, típicamente va a ser eso, ¿no? O sea, típicamente si yo tengo yo tengo que comparar un metal frente a un no metal, un metal frente a un no metal, ¿ya? Típicamente el metal se va a oxidar y el no metal se va a reducir, típicamente, ¿ya? Pero si nosotros analizamos dos metales, ¿ya? Hay que tener cuidado porque tenemos que ver el potencial de oxidación que tiene un metal. Fue lo que vimos al inicio en las reacciones de desplazamiento, si mal no recuerdo. Porque, por ejemplo, yo puedo tener zinc frente a cobre, ¿ya? Y a pesar de que ambos son metales, la tendencia del zinc es a oxidarse y la del cobre es a reducirse. O sea, no cobre como cobre metálico, sino el ion cobre. Eso se ve en celdas galvánicas. Pero es muy buena su observación. Si yo tengo metal frente a no metal, la tendencia del metal es a oxidarse, o sea, a perder electrones, y la del no metal a reducirse, es decir, a ganar electrones. Si vamos un poco más a detalle, cuando ambos son de la misma categoría, llámese metales o no metales, tendría que analizar cuál es el potencial del electrodo para poder averiguar quién de los dos tiene mayor tendencia a oxidarse o a reducirse. Muy buena pregunta, profesor. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Espero haber respondido a su consulta, profesora, también. ¿Alguna otra consulta? Ya. Entonces, veamos algunas aplicaciones, ¿ya? Del tema que hemos visto. Que en principio es consolidar lo que hemos trabajado hasta ahora, ¿ya? Dice, digan qué casos no hay evidencia de una reacción química, ¿ya? Primero, al explosionar la nitroglicerina se libera una gran cantidad de energía. Dos soluciones iónicas incoloras al mezclarse producen un intenso color amarillo. Un sólido se introduce en un recipiente conteniendo ácido clorhídrico y se observan grandes cantidades de burbujas. Y un sólido se introduce en un recipiente conteniendo ácido nítrico y se observan vapores pardos rojizos que salen de las mezclas, ¿ya? O de la mezcla. Te están diciendo, diga en qué casos no hay evidencia de una reacción química. ¿Qué marcarían ustedes, profesores? ¿A, B, C, D o E? ¿Profesores? ¿Profesoras? Ya. En todos los casos hay evidencia de que ocurre una reacción química. Recuerden que una reacción química se puede dar por cambio de color, olor, sabor, formación de un sólido, liberación de un gas, ¿no? Y algo característico en toda reacción química es que se absorbe o se libera energía. Por lo tanto, una reacción típica puede tener como evidencia cualquiera de ellos. Entonces, alternativa, la letra E. Esa sería tu respuesta. ¿Ya? Indique verdadero o falso según corresponda. Primero, en toda reacción química se forman dos o más productos. Los productos de una reacción química se presentan composición y propiedades diferentes a los reactantes. ¿Ya? Cuando arde un trozo de papel, queda un residuo negro. Este constituye una evidencia que ocurrió una reacción química. ¿Ya? Y cuando arde el gas propano, se libera calor. Esto es una evidencia de que ocurrió una reacción química. ¿Ya? Entonces, consulta. Lo primero, ¿verdadero o falso? En toda reacción química se forman dos o más productos. Verdadero. Verdadero. Ya. La primera alternativa no es correcta, porque acuérdense que las reacciones de combinación se forma un solo producto. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la síntesis del agua, se forma un solo producto. Entonces, toda reacción química forma dos o más productos, no necesariamente. ¿Ya? La segunda, los productos de una reacción química presentan composición y propiedades diferentes a los reactantes. ¿Verdadero o falso? Verdadero.
Verdadero. Verdadero, claro, ¿sí? Una de las características de una reacción química es que hay composición y propiedades diferentes a las sustancias originales, ¿no? Eso es correcto. Cuando arde un trozo de papel, queda un residuo negro. Esto constituye una evidencia que ocurrió una reacción química. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no? Cuando arde el gas propano, se libera calor. Esto es una evidencia de que ocurrió una reacción química. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Entonces, para este caso, la respuesta sería falso, verdadero, 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 alternativa, la letra D. Respuesta. Siguiente. Indique verdadero o falso en relación a la siguiente reacción química. Ya tenemos una reacción en la que el etileno reacciona con el hidrógeno para darme etano. ¿Ya? Primero es una reacción de adición. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, Sí, profesor. Porque en las reacciones de adición se forma un solo producto, y eso es cierto. Acá veo que hay un solo producto, reacción de adición. La ecuación química está balanceada. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, claro. 2 carbonos, 2 carbonos. 6 hidrógenos, 6 hidrógenos. ¿No? Lo que encuentro a la izquierda es lo mismo que encuentro a la derecha, verdadero. ¿Ya? Es una reacción de metátesis. ¿Qué significa metátesis? Doble desplazamiento o no redos. Entonces, si analizamos los estados de oxidación, sabemos que el hidrógeno típicamente trabaja con carga +1, ¿verdad? El oxígeno típicamente ¿con qué carga trabaja, profesores? -2. -2. Entonces, si conocemos que el número de oxidación del hidrógeno es 1, ¿no? Y vemos que para igualar las cargas, aquí el carbono debe tener número de oxidación -2. Aquí el hidrógeno está solito, número de oxidación 0. Y aquí llegamos a la conclusión de que el carbono tiene número de oxidación -3. Entonces, desde que hay cambios en el estado de oxidación, es una reacción del tipo redox. Me dicen, ¿es una reacción de metátesis? No es una reacción de metátesis. Esta alternativa es falsa. ¿La ecuación está balanceada? Sí, la ecuación está balanceada. ¿Qué marcaríamos como respuesta aquí? La B. La letra B. Verdadero, verdadero, falso. Muy bien. En relación a la siguiente reacción química, indique verdadero o falso las proposiciones. Primero, esto es una reacción redox. El HCl se oxida en el proceso y el HCl es el agente oxidante. Analizando, ¿ya? El hidrógeno tiene carga +1, el cloro -1, para que todo sea 0. Si el oxígeno tiene número de oxidación -2, el manganeso debe ser +4. Si el cloro tiene número de oxidación -1, el manganeso número de oxidación +2. El cloro está solito, número de oxidación 0. Hidrógeno con número de oxidación 1 y oxígeno con número de oxidación -2. ¿Qué podemos observar? Observamos que el cloro pasa desde -1 hasta 0. Aumenta, ¿cierto? Y el manganeso pasa desde 4 hasta 2. Les pregunto, de 4 hasta 2, ¿qué ocurrió? ¿Oxidación o reducción? De 4 hasta 2, ¿qué ocurrió? ¿Oxidación o reducción? oxidación. Opción. Desde 4 hasta 2, lo que ha ocurrido es un proceso de reducción. Y desde -1 hasta 0 ocurre oxidación. Se pueden guiar por esta escala, vamos a llamarle así. Si va de menor a mayor, entonces el proceso es una oxidación. Y si va de mayor a menor, hay un proceso de reducción. Entonces, en este caso, de 4 hasta 2 ha disminuido proceso de reducción. Desde -1 hasta 0, de -1 a 0, oxidación. Desde +4 hasta +2, me voy hacia la izquierda, hay una reducción. Ahora, los términos. Esta sustancia se ha oxidado, él se oxida.
Por lo tanto, el producto es la forma oxidada. Esta sustancia se reduce. Por lo tanto, el producto es la forma reducida. Entonces podríamos afirmar lo siguiente. El que se oxida da origen a la forma oxidada. El que se reduce da origen a la forma reducida. Esta sustancia que se oxida es el agente reductor y la sustancia que se reduce es el agente oxidante. Entonces respondamos. ¿Es una reacción redox? Sí, eso es correcto. ¿El HCl se oxida en el proceso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, excelente. ¿El HCl es el agente oxidante? Falso. Falso. Falso, es el agente reductor. Por lo tanto, verdadero, verdadero, falso, alternativa, la letra B. Esa es la respuesta. ¿Ya? En relación a las siguientes reacciones químicas, indique la proposición incorrecta. ¿Ya? Bueno, de lo primero podemos afirmar que tengo, fíjense, combustible más oxígeno me da dióxido de carbono y agua. ¿Qué tipo de reacción es la primera? Combustible con oxígeno me da dióxido de carbono y agua. ¿Cómo la clasificaría, profesores? Combustión completa. Combustión completa. Excelente, profesora Ley. ¿No? Y acá, por ejemplo, el clorato de potasio, ¿no? Ha generado cloruro de potasio y oxígeno por efecto del calor. ¿Cómo clasificaríamos a esta reacción? ¿Como una? ¿Cómo la clasificamos? Como una descomposición, ¿cierto? Entonces, lo primero, ¿es una combustión completa? Sí, lo primero es una combustión completa. Lo segundo, ¿es una reacción de descomposición? Sí, es una reacción de descomposición. Lo primero, ¿es una reacción exotérmica? Profe, ¿yo cómo sé que esto es exotérmico? Ah, porque una reacción de combustión siempre libera calor. Entonces la combustión es exotérmica, sí es cierto. Dos, es una reacción endotérmica. Profe, ¿yo cómo me doy cuenta? Bueno, acá te dice que esto va a ocurrir solo si hay presencia de calor, para que esto se descomponga. Entonces, esto es correcto. Uno, es una reacción de metátesis. Uy, ahora yo cómo me doy cuenta si hay metátesis o no, porque de hecho que ya nos dimos cuenta que esta es la alternativa. Pero para darnos cuenta, consejo, ¿ya? Si ustedes detectan un solo cambio en el estado de oxidación, esa reacción ya es redox. Con toda seguridad. Por ejemplo, el oxígeno está solito acá. Número de oxidación, 0. Pero aquí y aquí, indiferente del número de oxidación que tenga, ya hay un cambio. O sea, pasó de 0 a un valor diferente. Basta que yo encuentre un cambio en el estado de oxidación, significa que es una reacción redox, ¿no? Queda ya como ejercicio para ustedes analizar cuál es el estado de oxidación de cada una de estas sustancias, ¿ya? Pero definitivamente esta reacción es una reacción de tipo redox, ¿ya? Antes que nos gane la hora. En relación a la siguiente ecuación química, indique la proposición incorrecta, ¿ya? Analizamos los estados de oxidación, profesores. Ya aquí ya tengo los estados de oxidación de cada uno de ellos, ¿no? Hidrógeno más 1, carbono menos 1, el potasio, grupo 1 de la tabla periódica, carga más 1, el oxígeno menos 2, entonces haciendo un balance, el manganeso debe tener número de oxidación 7. Potasio 1, oxígeno menos 2, hidrógeno 1. Potasio 1, oxígeno menos 2, y haciendo el balance, el carbono debe ser más 4. El oxígeno menos 2, 2 por menos 2 menos 4, el manganeso debe ser 4, y en el agua, el hidrógeno 1 y el oxígeno menos 2. Verifico cuáles son los cambios. Los cambios son que el carbono va desde menos 1 hasta 4. De menos 1 hasta 4, o sea, yendo de izquierda a derecha, hablamos de una oxidación. Y el manganeso, desde 7 hasta 4, desde 7 que está por acá hasta 4 que está por acá, hay una reducción. ¿No? Entonces, por lo tanto, lo que decimos, si él se oxida, lo que da como resultado es la forma oxidada. Si él se reduce, lo que da como resultado es la forma reducida. Si él se oxida, es el agente reductor, y si él se reduce, es el agente oxidante. En relación a la siguiente ecuación química, ¿qué es lo incorrecto? Lo incorrecto es que la sustancia que se oxida es el permanganato de potasio. ¿Por qué? Porque el permanganato de potasio no se oxida, sino se reduce.
¿Ya? Entonces, con esto hemos cumplido el objetivo de determinar reacciones químicas. En nuestra última sesión, avanzamos el tema de estequiometría, ¿ya? Así que corto para que no se nos corte y volver a empezar con la otra sesión. ¿Ya? Nos vemos en un ratito.